Alberto Sánchez, sin reservas. En la catarsis, los guatemaltecos hablan de las consecuencias del frío, los vientos y la tragedia en el volcán de Acatenango. Un hospital en Guatemala está concebido y diseñado para atender niños con una de las heridas más dolorosas y que peores secuelas dejan. Las fuerzas de seguridad lanzan operación con 30 allanamientos en la capital para propinar un golpe decisivo a la banda de Los Casasolas. Estarían involucrados en el robo de viviendas, específicamente en zonas del municipio de Guatemala. Y al cierre, conozca a Mayra del Cid, la única mujer que maneja un bus de las rutas rojas en la capital. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en el segmento Sin Reservas. Hoy tenemos varios temas, pero quizás el que más puede provocar polémica será mi monólogo desde el sillón. Bienvenidos. Existe una dura realidad que afecta a millones de personas y mujeres alrededor del mundo. Aquellos que pueden sentir rechazo ante lo que no comprenden, como puede ser un cambio de sexo. Se podría tratar de pensamientos machistas y sexistas que se dan con respecto a los cambios que se producen en aquellos que toman la decisión de transformar sus cuerpos cuando no se sienten identificados con ellos. Son quienes sienten haber nacido con un cuerpo diferente al que querían. Pero estas personas, en una lucha que tienen constante, enfrentan muchos escenarios. Primero empieza con ellos mismos, en su interior, después en su entorno más cercano, su familia. Los padres, los hermanos y todos los que forman parte de ese núcleo tan grande como son los tíos, los primos, los abuelos. Y al final, los amigos y los conocidos. Tuve la oportunidad de ser amigo de una persona muy especial. Por otros amigos lo conocí y pronto se hizo alguien cercano a mí al encontrar el sentimiento genuino que solo la amistad sin compromisos lo logra. Era un artista, un soñador, un tipo especial y sobre todo muy creativo. Pintaba, escribía y sus pláticas estaban llenas de filosofía y hacían pensar a quienes lo escuchábamos. Un tipo a todo dar, amigo hasta el cansancio. Extendía la mano a quien lo necesitara, pero nunca dejó de tener esa mirada triste, lejana. Le conocí amigas y novias que duraban un invierno. Pronto volvía a la soledad que buscaba acompañado de sus amigos más cercanos, a los que convirtió en sus hermanos del alma. Compró un terreno en un lugar de ensueño, cercano a la capital. Estaba lleno de árboles milenarios donde el aire puro se colaba entre las ramas. Allí se podía respirar la pureza de aquel entorno tan diferente al caos de la ciudad. Nos llevó cuando el terreno no era más que ese bosque. Acampamos entre los inmensos y milenarios árboles. El grupo de amigos hicimos un viaje a la tranquilidad que solo puede dar la naturaleza. Nos tiramos en la grama mientras niños y jóvenes jugaban contentos cerca nuestro. Meses después, utilizó sus ahorros para construir una casa de madera de 2 niveles. Aquella residencia no rompía la armonía del entorno, al contrario, él respetó los árboles y su vivienda se fundía en el follaje de aquel pedazo de bosque donde construyó su refugio. En ese lugar pasamos muchos fines de semana, jugando a que esa casa era el mejor escenario para las inquietudes artísticas de los adultos, los jóvenes y los niños. Aquel lugar era como un gran teatro. Se escuchó poesía, se leyó extractos de libros aún por nacer. Los de nuestro grupo, aquellos que cantaban, tomaban su guitarra y hacían que disfrutáramos de un concierto íntimo, único. Los que tenían espíritu de artista encontrábamos allí el sitio ideal para dejar salir a los ángeles creadores. Nuestro amigo era el anfitrión ideal para ese grupo de locos, grandes y pequeños, que le daban el calor
que él buscaba sin decir nada. Una noche llegó a mi casa. No pregunté la razón de su visita, ya que llegó sin previo aviso, como suele ocurrir entre amigos personales. Pasado un rato, me explicó la razón de su presencia en la casa y se disculpó por llegar de esa manera. Y abrió su corazón como nunca antes lo vi en otro ser humano. Contó cómo desde niño se dio cuenta que nació en un cuerpo al que no entendía, del que se sentía extraño. Aclaró que no era homosexual. Lo dejé hablar. Era evidente que necesitaba no dar una explicación, sino dejar en claro el por qué necesitaba ser otro, ser más bien lo que siempre quiso ser. Durante más de una hora habló, casi sin parar. Fue el mayor desahogo de alguien que he escuchado jamás. Dijo que iba a dejar de ser él para ser ella, que había empezado a tomar hormonas y que en unos días se iba a someter a una extirpación quirúrgica de sus órganos masculinos. Quería ser una mujer. Ya no más sentirse incómodo con él mismo. Durante toda su existencia vivió una mentira y por esa razón se fue muchos años al extranjero para encontrar la razón de su tristeza, de su lucha interna. La reunión terminó entre abrazos y comprensión. No era quien para juzgar a un hombre que decidía así el cambio más radical de su vida. Pero la historia apenas empezaba. Encontró apoyo, pero también rechazo. Era difícil para los que le conocían aceptar que iba a ser ahora una mujer. Lo peor fue cuando su familia, la propia familia, lo despreció. Ese fue el más grande dolor, porque en el fondo quería ser comprendido por aquellos a los que ella amaba. Tomó otra decisión: alejarse de sus amigos. Vendió la casa en el bosque y se alejó de todos los que una vez fueron sus más cercanos. No le culpo, ni le condeno, menos le juzgo. Al contrario, respeto su decisión y en el fondo admiro su lucha, su valentía. Quizás si hubiese nacido en otra época en el futuro, o al menos en otro país, su vida no hubiera sido tan dura. En Guatemala pasó por la hoguera y al ver que se le quemaba sin compasión, tomó la sabia decisión de irse a vivir a otro país donde nadie le conocía y empezar a vivir en paz y tranquilidad. En los últimos años en Estados Unidos y algunos países europeos, la ley ha tenido que modificarse en relación a quienes deciden un cambio de sexo. Se ha permitido incluso que los jóvenes que se dan cuenta que no están en el cuerpo adecuado para su propia vida, pueden empezar a ser tratados con medicamentos que permitirán una transición a convertirse en hombres o mujeres según sea el caso. Los transexuales son una realidad en este tiempo. Nadie debería de ser condenado ni por la familia, los amigos o las distintas religiones, cuando no se trata de conductas extrañas, sino de decisiones trascendentales para quien decide este tipo de cambios radicales en su vida. En Guatemala sé que falta comprender aún más este tipo de situaciones, donde la intolerancia hace gala cuando lo único que sentimos es rechazo, incomprensión y miedo ante aquello que desconocemos, sobre todo por los prejuicios a que somos sometidos desde la casa, la escuela y aún más la iglesia. Pausa. Volveremos con un departamento hospitalario que se convierte en una esperanza para los niños quemados por diversas causas. Nosotros estamos en contra de los juegos pirotécnicos, ¿verdad? En países más especializados, la pirotecnia está prohibida.